Se acercan las fiestas de fin de año en las que por lo general la gente está contenta. Hay encuentros familiares, están las novenas, para muchos hay demasiados motivos para celebrar. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que están viviendo un duelo? Este es nuestro tema de hoy. Entre vivos y muertos, historias sin punto final. Para muchos es difícil afrontar la muerte, casi para todos. Ese vacío, esa pérdida, esos planes que quedan a mitad de camino, pues golpean, duelen mucho y causan mucha tristeza. Mejibe Majul, médica cirujana, especializada en neurología. Bienvenida a Entre Vivos y Muertos y hablemos de qué es lo que pasa en el cerebro, qué pasa con las personas ante las pérdidas, ante los duelos. Ángela, muchas gracias por la invitación y qué lindo hoy dirigirme a tu programa Entre Vivos y Muertos. Y es un tema muy interesante tratar los duelos, ya que lo estás mencionando, y en la época de Navidad, cuando alguien tiene cerca la muerte o la pérdida de un ser querido importante, puede ser padres, parejas o algo, se afecta todo nuestro sistema emocional, neurocognitivo y también bioquímico. Entonces, ahí está la explicación de por qué las emociones se alteran, por qué los procesos que comienzas a sentir ante el duelo es esa no nostalgia, es una tristeza donde te sientes literalmente aplastado, ¿sí? Por la tristeza, por el dolor y el vacío sobre todo, que deja la ausencia de un ser querido, aproximándose el fin de año, sobre todo en una fiesta que convoca a la familia y la unidad y la armonía familiar. ¿Cómo afrontar precisamente, doctora, ese momento o esos momentos tan familiares o tan de amigos tan cercanos como es diciembre, el 24, el 31, en donde, digámoslo así, todo el mundo está feliz? ¿Qué hace la persona que no lo está? La persona que perdió o hace mucho o hace poco, esos no son tiempos que se puedan medir, digámoslo así, a un ser querido y que apenas está empezando a llevar el proceso o ni siquiera lo ha logrado entender en su cabeza, menos en su cuerpo y mucho menos en su corazón. Uy, esa pregunta es bastante amplia, porque resulta que las relaciones son personales y estamos hablando de un duelo que no necesariamente a veces los duelos son pérdidas porque se muere un ser querido. Hay muchas pérdidas en la vida y duelo es adolecer de algo que se te ha quitado, ¿sí? Entonces, hablando específicamente del tema de hoy, por ejemplo, cómo afrontarlo, las relaciones son personales. Entonces, entre hijos, por ejemplo, no es lo mismo la relación que tú tienes con tu mamá y tu papá a la que tienen tus hermanos. Entonces, partiendo de ese hecho, los duelos son personales. Entonces, hay que entender a la persona. Una cosa es cómo va a afrontar personalmente eso la persona, y para toda la audiencia acá es importante, por ejemplo, tener en cuenta tu identidad. Y yo les pregunto a ustedes, a toda la audiencia y a Ángela, ¿qué les ha dolido y qué vacío sienten y cómo lo van a manejar en el proceso del duelo? Hay personas que son conscientes de eso y qué lindo es tener conciencia de la pérdida, pero hay personas que relajadamente dicen, no, ya yo lo superé, y lo cierran. Y son los duelos complejos y complicados que se hacen a través del tiempo. ¿Duelos inhibidos, Doc? Duelos inhibidos y duelos enmascarados, así se llaman. Pero qué lindo es cuando eres consciente y necesitas ayuda. Entonces, una parte es, primero, transítalo y permítete sentir. Si hay que llorar, hay que llorar, ¿sí? Así como en la vida vale la pena llorar y reír, pero si es el momento de llorar y sientes el dolor y el vacío, transítalo. Permítete sentir, es el primer punto para aquel que está en esa instancia. 2, también hay que cuidar los hábitos de vida. Entonces hay que permitir cuidarte en el proceso, ¿sí? Porque hay personas que cuando están frente a un duelo se vuelven inapetentes y no comen, pero hay otras que comen por ansiedad, a eso me refiero, ¿sí? Entonces terminan con complicaciones después del duelo, por la inapetencia o por el hecho de comer por ansiedad. Ojo con el sueño,
porque cuando estás en proceso de duelo tienes alteraciones del sueño. Y también el cerebro tiene algo importante, y ahí sí te hablo como neuróloga, y son los procesos de recompensa que el cerebro tiene para manejar esa pérdida de dolor y vacío. Porque cuando tú tienes un dolor emocional, también se desencadenan todas las sustancias que se alteran cuando tienes un dolor físico. Yo le interrumpo, ¿qué es esto que estamos hablando de las recompensas que nos está diciendo? ¿Qué es lo que tiene el cerebro acá que genera esto? Bueno, entonces voy a hablar desde la parte bioquímica y desde la parte anatómica. Entonces, el cerebro tiene, por ejemplo, en la anatomía tiene la amígdala, y la amígdala tiene que ver con el afecto y cómo procesas toda esa parte mental y emocional, ¿sí? A través de lo que te desencadena con un duelo, como es la rabia, la negación, la culpa, la aceptación del proceso, ¿sí? Entonces, la amígdala tiene sus recompensas en cuanto a las emociones. Pero como somos seres racionales, tenemos la corteza frontal, donde están todas nuestras funciones mentales superiores, y que también comienzas en el proceso a manejarlo de una manera racional. Hay una mujer que describió las 5 etapas del duelo, Elizabeth Kübler-Ross, y ella habla que la primera etapa es la negación. ¿Esas etapas son lineales? Empecemos por ahí. Son 5 etapas, pero son lineales. Pasé por esta, ya la chuleé, sigo ahora con la otra. Y es importante eso, que escuchen lo que acaba de decir Ángela. Un duelo no es lineal, porque nuestras emociones no son lineales. Y en el proceso del duelo van a haber días regulares, malos, buenos, y así sucesivamente. Entonces, no somos seres rígidos. Somos seres flexibles, dinámicos, y nuestras emociones y nuestra parte racional también es dinámico. De esa manera también evolucionamos, ¿cierto? Entonces, estas etapas que nos describe Elizabeth Kübler, son 5 etapas que las voy a mencionar: negación, ira o rabia, la negociación, la depresión y el proceso final, que es la aceptación, cuando ya tú lo estás resolviendo, que ya no te queda el dolor, sino ese vacío que vas a sentir en el proceso, ¿sí? Entonces, esas son las etapas. Entonces, volviendo al cerebro, el cerebro tiene esas áreas de compensación que son en los ganglios basales. Está la amígdala y está el núcleo Kübler, que tiene que ver con el afecto. Pero está la parte de toda la corteza frontal, que tiene que ver con nuestro ser racional, pragmático, porque en el proceso de duelo las alteraciones del cerebro van en 3 vías: emocionales, neurocognitivas y también bioquímicas. Entonces también altera ciertos neurotransmisores, tanto para las ganancias como para las pérdidas. Hay un autor que es Romberg, que nos describió en su libro Las curvas de la vida, y cuando tú haces un plano de la curva de vida, tú ves que la vida se trata de ganancias y de pérdidas. Cuando ganamos, celebramos, pero cuando perdemos, nos duele. Entonces, esas pérdidas ante el dolor son las que hacen que los procesos neurológicos sean distintos y personales en cada ser humano. ¿Y cómo podemos, ya aterrizando un poquito el tema, Doc? Bueno, entonces, permítame, estamos en las fechas de celebración. ¿Qué pasa si la persona que está viviendo el duelo dice: yo no quiero participar en nada? Se aísla, entonces la familia se preocupa, los amigos se preocupan: no, vamos, tienes que salir, ven a la cena, comparte con nosotros, y la persona no quiere porque está triste. No quiere por eso, sencillamente está triste. Hay que respetar esa tristeza, ese dolor, y dejarlo solo. ¿Qué hay que hacer? Ángela, yo quiero abrir un paréntesis en este momento, y es: te he escuchado tu testimonio, porque acercándose a la época de Navidad, tengo entendido que tuviste 2 pérdidas. ¿Cómo fueron? ¿Cuáles fueron? Cuéntanos un triste. Bueno, aquí terminé de entrevistar yo.
Bueno, sí, la primera fue hace 4 años, fue mi esposo, murió un 21 de noviembre. Llevaba 2 años de tratamiento y de proceso del cáncer, y en noviembre, el 21 de noviembre falleció. Fue algo muy, ¿cómo lo digo yo? El proceso de él fue bonito, porque él sabía lo que estaba pasando perfectamente y él nos preparó al hijo y a mí, ¿sí? Entonces, es más, como que decía, no dejes de celebrar diciembre que tanto te gusta. A él le encantaba diciembre también. Entonces, como que no dejes de celebrar. Entonces, una cosa es cuando está todavía la persona y otra cosa es cuando ya no está, Total. cuando pues, se muere, ¿cierto? Y pues un mes antes del 24, pues el 21 de noviembre. Entonces yo ahí tuve como varias dudas en si hago o si no hago mi Navidad, de adornar, de todo esto. Y a la final decidí que sí. Entonces hice el arbolito, pero entonces pues no quería nada rojo. Bueno, fue como esa parte de que lo hago, pero y le encontré como un sentido, y yo trato de encontrarle sentido a esos momentos especiales y hacerlos por esas personas. Entonces Perfecto. yo el arbolito lo llené con mensajes bonitos, de gratitud, de amistad, de deseos bonitos, y no tuve colores rojos ni nada, pero digamos que pues no fue, pues fue duro, pero digamos que llevadero. Bueno, vamos a aprovechar con toda la audiencia de Entre Vivos y Muertos el testimonio de Ángela y cómo pasaste esa Navidad, fíjate. Y preciso para una época como este tiempo falleció mi padre, y también uno se pone nostálgico y comienza procesos de duelo, ¿sí? Entonces, es imposible que no. Es imposible que no. Y cualquiera aquí ha vivido procesos de pérdidas y de ganancias. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Y miren que Ángela nos comentaba que ella dijo, voy a colocar la Navidad, pero no quiero rojos, no quiero, hiciste un ritual. Porque cuando uno tiene una pérdida, tiene que honrar la vida de la persona, la cual ya no está. Entonces, voy a comenzar por los ritos, y es importante para esa época, y si les nace, hacerle una carta a la persona. O ya que estamos en familia y sienten la necesidad de colocar la canción que más le gustaba para compartirla. O, por ejemplo, en familia, vamos a conmemorar la persona que ya no está y que no nos acompaña hoy, pero vamos a contar las experiencias que hemos tenido alrededor de esa persona. Entonces, es importante los ritos, y quiero comenzar por ahí. Otra cosa es, la persona que está haciendo el duelo, importante no aislarse. O sea, no estás solo, tienes que buscar un acompañamiento. Eso requiere un proceso, Ángela, porque a veces cuando tenemos pérdidas, en un momento dado de negación, no queremos hablar con nadie y queremos que se nos respete ese espacio. Y los que están acompañando el proceso, los familiares, los amigos, les pido que respeten ese espacio, ¿sí? Entonces, es darte el espacio del proceso de compensación interior de cuando estás lista para hablarlo. Pero también preguntarte cuánto tiempo voy a llorar, cuánto tiempo me voy a permitir estar solo, porque la soledad no es buena compañía. Porque cuando pasas las etapas y estás en depresión, cuando la depresión se vuelve crónica, hay que ahí un ojo, ¿sí? Entonces hay que detenerte, y ahí sí, el que lo esté acompañando en el proceso, sí comenzar a escuchar sin juzgar y tratar de motivar al otro para que pueda hablar. Y es importante hablar y hacer catarsis, ¿sí? Porque cuando tú hablas, el dolor disminuye, o el proceso lo vas también dilucidando en el tiempo, ¿sí? Entonces te tienes que dar el tiempo para hablar. Importante también cuidar el sueño. Y ojo con esos despertares en las madrugadas, que a veces te levantas como asustado o en angustia,
porque la persona ya no está, o sientes, por ejemplo, el nido vacío, ¿sí? Esa es otra pérdida, ¿no? Ese Otro es duelo, otro ya hablamos de duelo esos con duelos. los hijos, sí. y sobre todo cuando se acerca la Navidad porque se han ido a estudiar para fin de año, ¿sí? Entonces, o salen, ¿sí? O ya los hijos se casan y parten de casa, ¿sí? Entonces, mira que ya estamos hablando de diferentes tipos de duelo, pero que dejan una pérdida y un vacío. Yo quería hablar precisamente de esos duelos y de explicarle a la gente que duelo no es muerte, ¿no? Duelo es no pérdida. Es Es algo que teníamos y ya no tenemos. Entonces puede ser un matrimonio roto, o sea, Así una es. separación, lo que hablabas de los hijos que se van a estudiar, se fueron de la casa. 1 diciembre para unos papás mirándose a los ojos y éramos 4, Y ya estamos. somos 2, hay otras 2 sillas vacías. ¿Qué hacemos? Es esa nostalgia de esos hijos que no están. O sea, son muchas las pérdidas, hasta de las mascotas. También que la gente las vive y las siente, esas pérdidas, esos otros duelos que duelen tanto, también es importante que los hablemos. Claro que sí, mira, Ángela, hay diferentes tipos de duelos. Hay los duelos que son típicos y los normales, que tú vives cuando cambias de vecindario o los niños cambian de colegio. En mi experiencia he visto adolescentes o universitarios que están pasando por procesos de duelo porque perdieron a los amigos con los que jugaban en el barrio y se reunían los viernes en la noche a charlar y a jugar. Entonces ya no tengo los amigos, eso es un vacío que dejan. Y están tratando de hacer nuevas relaciones donde se fueron, ¿sí? O, por ejemplo, cuando pierdes un trabajo o cambias de trabajo, ¿sí? Cambias de oficina. Y peor aún cuando te despiden. Esos duelos los vivimos mucho durante la pandemia, ¿sí? Cuando sacaron a mucha gente de las empresas que dejaron sus trabajos, ¿sí? Y comenzaron los emprendimientos, a reinventarse y todas esas cosas. Otro duelo es cuando cambias, por ejemplo, cierras una etapa para comenzar otra. Ese es otro tipo de duelo. Los matrimonios. Un divorcio, una separación, las famosas tusas, ¿sí? Entre los muchachos, y que a veces no las manejan bien y terminan hasta en suicidios, ¿sí? Entonces, el duelo es un tema muy complejo que hay que saber manejar y saber cómo vamos a ayudar al otro en el proceso. Pero digamos, hablábamos hace un momento de las etapas de los duelos por muerte. Esas etapas del duelo son iguales para las demás que estamos hablando, para los otros tipos de pérdidas. O sea, se maneja igual la negación, la rabia, se maneja en los otros tipos de duelo, la culpa, es decir, pongamos el ejemplo de los separados. Rompieron matrimonio, se acabó el divorcio en agosto de este año. Listo, cada uno por su cuenta en este diciembre. ¿Cómo se afronta esa pérdida, esos sueños, esa ilusión que tenían de una vida hasta que fueran viejitos, como dice el dicho, y pues resulta que no? Y les tocó en este diciembre solos. Voy a tomar el ejemplo que es un divorcio. Y un divorcio te mueve muchas cosas, ¿sí? Yo creo que dentro de las etapas de los procesos del duelo, ahí están, no son lineales, pero tienes que transitarlas todas para poder resolverlos. Y ahí me voy a permitir hablar de un espacio que ya es neuropsiquiátrico y es de los estados de conciencia y los niveles de conciencia en esas áreas de compensación del cerebro. ¿Qué pasa? David Hankins nos describió los niveles de conciencia, tanto de los más débiles, manejados por la fuerza, y los más iluminados a través del poder. ¿Cuáles son esos límites? El límite es el coraje, pero los de abajo son vergüenza, culpa, apatía, rabia, ira, limitación, ansiedad. Los de arriba, ¿cuáles son? Después del coraje. La autodisciplina, la motivación, la alegría o el gozo, la paz, y la máxima es el amor, ¿sí? Entonces, en un proceso de duelo, especialmente en un divorcio, es importante sanar el corazón y guardar el corazón.
Y ahí es donde yo les digo a mis pacientes, mira, no hay una mayor fuerza que el amor, y el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, donde el primero que tiene que aprender a amar después de que eres rechazado, dejado y tienes que mover la ira a través de la culpa o la vergüenza que el otro te deje, es manejar tu identidad. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Y reconocerme como un ser valioso, porque después de una separación no te reconoces como un ser valioso. Y la culpa debe ser. Y la culpa es tremendo. Entonces, en la experiencia, cuando se escucha a los pacientes, un divorcio y una separación te dejan con la identidad y la autoestima por el suelo, ¿sí? Y tienes que recuperarte hasta llegar a los actos de perdón. Los actos de perdón son los procesos de sanidad donde me encanta como lo dice Marian Rojas Estapé, es ir al pasado y volver sano. Ya no lloro porque ya no me duele, ya está resuelto, ¿listo? Entonces voy al pasado y regreso sin el dolor. Y ya lo transité, ¿sí? De una manera adecuada, amándome, perdonando al otro y liberándome. Porque te tienes que liberar. Cuando tú resuelves un duelo, cuando lo has transitado y procesado, ¿qué sientes, Ángela? Libertad. Tranquilidad. Exactamente. Tranquilidad. Eso sí te lo puedo decir yo. Porque, volviendo a que hace un ratico me entrevistaste tú, al transitar, sí, por todas las etapas de las que has hablado y que de vez en cuando regresan, la tranquilidad que se siente cuando ya lloraste, cuando ya soltaste lo que no puedes controlar, porque nadie lo puede controlar, como es la muerte. O sea, eso sí, eso está fuera de control de todos, pero cuando ya asumes que tienes que enfrentarla, que afrontarla, que vivirla, que transitarla, y seguramente, como en mi caso, guardarla y aprender a vivir con ese nuevo estado. Así es. ¿Cierto? Que no digo que vivo con la tristeza guardada, no, es un nuevo estado. Estar sin la persona, ¿cierto? Claro. Pero estar sin la persona físicamente, pero si aprendes a guardarla en el corazón o en tu vida diaria y como que la haces parte de la vida, así ya no esté, la tomas, es mucho mejor, sí. Mira que ahí está eso que acabas de decir, de retomar la vida. Esas son las áreas de compensación que tenemos, porque es la reconciliación contigo después de pérdidas, ¿sí? Hay algo importante acá para la audiencia, Ángela, y es una pérdida que viene a mi memoria. Mira, yo me dediqué a los procesos de deterioro neurodegenerativos como neuróloga desde que me gradué hasta hace 10 años, 11 años. Y hay unos duelos que hay que hacer, por ejemplo, los duelos a la enfermedad. No solamente a la enfermedad terminal por el cáncer, sino cuando tenemos padres con deterioros cognitivos como tipo Alzheimer y cualquier tipo de demencias, ¿sí? Hoy las demencias pueden ser tratables, no tratables. Eso es un tema aparte que tratar, pero hay unos duelos hay que ver, porque es convivir con tu pareja que está viva y la tienes al lado, pero que ya no cuentas con ella. O los cuidadores, que muchas veces son los hijos o los nietos, ¿sí? Entonces, tienes que convivir con el papá que ya no reconoces o con la mamá que ya no reconoces, porque es que la mamá, ya la mente que ella tenía antes lúcida no está. Ya no existe. Y esas son las pérdidas que a veces haces ante la vida, que entre comillas son una muerte y que te van carcomiendo, ¿sí? Es un duelo con la persona viva, por decirlo así. Es un duelo con la persona viva, exactamente, así es. Y es una falta de la realidad de la persona. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando escucho a mis pacientes muchas veces y los señores, es que, ¿saben? Yo no he vuelto a probar esa cazuela de frijoles que me hacía mi esposa, porque se le olvidó. Y por mucho que le haya entregado la receta al empleado o a mi hija, no es lo mismo. Eso es un duelo, por ejemplo. Pero una cosa, Doc, frente a este duelo, estando la persona viva, he conocido casos en donde son cuidadores de mamá, de papá,
Y claro, pues difícil el proceso por eso que estabas diciendo, que se enfrentan a una persona que es desconocido para ellos. No, el papá y la mamá no conoce a ese hijo porque su mente ya no está acá, no está lúcida. Pero cuando fallece esa persona que estabas cuidando, el cuidador, voy a decirlo, de pronto suena feo, se quedó sin tarea y se quedó sin oficio. Y esa persona empieza a vivir como, yo no sé si es un doble duelo, es que ya no tengo a quién cuidar, pero se murió, o sea, es como, no sé, ya no tengo al que cuidaba, que no existía en ese momento porque estaba ido en su mente y ahora se murió del todo. Ese proceso para la persona es muy difícil, porque es doble, es doble, es que se me murió, pero tampoco lo tengo ahí así estuviera vivo. Estás tocando un tema que, bueno, me abre para abrirte otro espacio y es por eso yo creé las asesorías para los cuidadores de mis pacientes. Y un tip aquí que les puede dar a la audiencia y a ti es, los protocolos por eso dicen que en determinado deterioro neurocognitivo es importante que los cuidadores sean externos a la familia y sean los provisionales, porque los familiares ver deteriorar a sus papás no es fácil y a todos nos ha tocado en algún momento un abuelo o un familiar con algún tipo de demencias. Que los hemos escuchado, porque hoy se diagnostican cada vez más y que también son duelos. Cuando yo decidí hacer no solamente neurología neurodegenerativa, tipo demencias, Parkinson, sino que volví a la neurología general, entendí algo, Ángela, que el paciente no me llega con cerebro y dos paticas, me llega integral. Me llega con todo su cerebro, pero también me llega con emociones, con sentimientos, con pensamientos y con todos sus órganos, cardiopulmonar, gastrointestinal, hormonal, y que se alteran también en procesos de duelo. Porque si uno mira un proceso de duelo, ¿qué se te altera? No solamente los que te nombré anteriormente, que son la amígdala y cómo está esa relación con el afecto y la recompensa, sí, las emociones, sino también la parte racional, neurocognitiva, a través de la corteza prefrontal, porque estás inatento, te concentras poco, entonces te dicen una cosa y comienzas a tener como, se me están olvidando las cosas, y no es que se te estén olvidando las cosas, es que el proceso del dolor te tiene en deterioro cognitivo, ¿sí? La ansiedad, la depresión, que no es apatía, es depresión literalmente. También están los procesos de las alteraciones bioquímicas. Entonces, si la dopamina tiene que ver con el afecto, la serotonina tiene que ver con mis estados de pensamiento y cómo actúo, y la oxitocina tiene que ver cómo me engancho con el otro a través del afecto y del cariño. Entonces uno mira que se altera todo un sistema neurobioquímico y también el eje hipotálamo hipófisis adrenal, tal vez de pronto estoy hablando muy científicamente, pero para que ustedes entiendan, es nuestro eje hormonal que se altera y que termina uno enfermo por el estrés que le genera el duelo. Hemos hablado tan bonito de ese tema que es tan difícil, tan complejo, tan complicado de llevar y que lo quisimos traer en esta época de fin de año desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de qué pasa con las emociones, de cómo afrontar estas pérdidas, sea cual sea la pérdida que estén viviendo, que de verdad no me queda más que decir que muchas gracias y regáleme una frase para esa persona que nos está viendo y que está triste. Yo tengo una frase que es como mi tip para todos mis pacientes y los que llegan al consultorio. Y siempre les digo, no se te olvide que la vida se vive con una palabra hermosa de 2 letras. La vida se vive con fe. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable por las enseñanzas, por darnos a conocer toda esta parte también médica y científica de lo que pasa en el cerebro con las pérdidas. Gracias, Ángela, a ti, y bueno, te felicito por tu programa y a toda la audiencia que tienes, y te deseo un fin de año maravilloso y lleno de bendiciones. Muchísimas y a todos gracias. Ustedes también.
Muchísimas gracias, doctora. Ustedes ya lo saben, esto es Entre Vivos y Muertos. Ya saben que no tenemos verdades absolutas, tenemos historias sin punto final. Activen la campanita y síganos en las redes sociales. Entre vivos y muertos. Historias sin punto final.